Lo de Evelyn Matei y Chile Vamos en esta última semana ha sido un verdadero papelón. Recapitulemos rápidamente la historia. Primero, lo que se supone que sí estaba claro, o debía estar claro, es que al interior de Chile Vamos no iban a haber primarias porque sus tres partidos, ahora parece que no lo recuerdan, sus tres partidos, la UDI, RN y Bópoli, habían ya proclamado a Evelyn Matei como su candidata presidencial, la candidata de todos y cada uno de sus partidos. Pero, ¿qué es lo que pasó? Acto seguido, Francisco Chaguán, senador de Renovación Nacional y militante de ese partido por 36 años, se ofreció por televisión como precandidato presidencial para competir con Evelyn Matei en una primaria y de hecho renunció a su partido para hacerlo. Acto siguiente, dicen, le llegó telefonazo de Evelyn Matei. ¿Qué está haciendo? Un reproche para Francisco Chaguán, al menos es lo que se supone que expresó inicialmente Matei, pero todo cambió en horas, porque luego a Evelyn Matei parece que le gustó la idea de hacer una primaria interna. Telefonazo Chaguán, pero igual hagamos primaria. Iban a ir a primarias entonces, participarían Evelyn Matei, Francisco Chaguán, Luciano Cruzcoque y parece que también Rodolfo Carter, a quien, el mismo Rodolfo Carter, a quien le venían negando la primaria interna hace meses. Bueno, ahora sí querían primarias, así que venga Carter, pero había un tema, había otro tema. ¿Qué tema? Estas primarias incluían, eso sí, a alguien respecto al cual no había claridad si podía ser o no candidato, el mismo Francisco Chaguán. Estaban armando una primaria en la que quizás el partido más importante de la coalición, RN, no iba a poder participar como candidato porque podría tener una prohibición legal que se lo impedía, de la llamada ley antidíscolo. Pero ahí estaban, échale para adelante. Anunciaron un acto público en Providencia para presentar esa primaria. Tenían invitados ya, escenario, silla, un bonito acto, en fin. Lo raro es que, además, como hemos dicho, Matei había sido proclamada como candidata por todos los partidos de Chile Vamos, ¿ya? Lo que parece que no le importaba a nadie, pero sí, la verdad es que Matei estaba proclamada por todos. Entonces ahora los partidos tenían que desproclamarla para presentar ahora cada uno, cada partido, a su propio candidato. ¿Qué es eso? Quitar el apoyo que le habían dado. ¿Por qué se lo quitarían si ya se lo dieron? ¿O por qué se lo dieron entonces? ¿Acaso las circunstancias de fondo para darle el apoyo a Matei habían cambiado y por tanto había que ahora quitarle ese apoyo? Bueno, la candidata presidencial proclamada tenía que ser desproclamada por los mismos partidos que le prestaron su apoyo en actos con pompa, aplausos, discursos, o sea, un menudo despelote. Pero esto no se acabó ahí, decíamos. Acto preparado para anunciar públicamente la primaria, invitados listos, pero el acto se suspendió. ¿Por qué se suspendió el acto? ¿Qué pasó? Miren, la candidata presidencial, Evelyn Matei, no halló nada mejor que conceder una entrevista de 1 hora y 40 minutos, algo que un candidato presidencial con organización, con cierta organización, con diseño, con planificación, difícilmente haría. Primero porque la posibilidad de error es altísima, de equivocarse es muy alta. Y segundo, por último, porque uno podría esperar que como candidato presidencial no estuviera todo ese tiempo disponible. Uno podría esperar que alguien que reclama para sí mismo ser la persona más indicada para hacerse cargo de las Fuerzas Armadas, sacar el país del estancamiento económico, perseguir y erradicar a organizaciones criminales, entablar relaciones internacionales y comerciales beneficiosas para su nación, etcétera, ya, porque eso no es tarea de un presidente para las cuales un candidato se juzga a sí mismo como el óptimo. Uno esperaría que esa persona que dice ser la indicada para todo eso estaría trabajando para aquello, que no tendría demasiado tiempo libre preocupándose de armar verdaderos programas y equipos presidenciales, pero no. Evelyn Matei, tranquila y con tiempo, seguramente se sentía cómoda, sobre seguro, entrevista en la radio amiga, la radio de agricultura, con conductor amigo, Checho Irane, recuerden ese nombre porque es importante para lo que comentaremos al final. En fin, el acto público para presentar las primarias, decíamos, suspendió. ¿Y por qué? Se suspendió porque Evelyn Matei se metió en las patas de los caballos en la entrevista de hora 40 minutos con sus declaraciones sobre 1973 y años posteriores. Se metió en la pata de los caballos por algo que pasó hace más de 50 años, que debía tener verdaderamente preparado, porque la pregunta la tiene escrita en la frente. A ver, dice ser de derecha, es hija de Fernando Matei, miembro de la Junta, votó e hizo campaña por el sí, encabezó las protestas por la detención de Pinochet en Londres e incluso llamó a boicotear las industrias inglesa y española por su detención. De nuevo, un candidato preparado, o mínimamente preparado, con buenos equipos, buenos asesores, tenía la respuesta preparada, sin fisura, sin necesidad de salir a dar explicaciones posteriores, nada.
pero no es el caso con Evelyn Matei. Tsunami en contra, se suspende el acto entonces, pero no las primarias. Esas todavía estaban sobre la mesa, pero todo cada vez como más raro, más incómodo. Y claro, porque la gente de Evópoli, que Matei tiene metida en su campaña, que son parte de sus equipos, salieron a quitarle el piso en sus declaraciones. Enala Raimate e Ignacio Briones la dejaron botada. Son de su propio equipo, pero salieron a pegarle. Pero, ojo, ellos siguen ahí dentro. Siguen siendo parte de los equipos. Cosa más rara. Tus propios equipos te boicotean, te quitan el piso, en fin. Que el espectáculo continúe. Lunes en la mañana. Las primarias seguían arriba. Francisco Chaguán, flamante precandidato, daba entrevistas en radio, todavía disponible para primarias, pero sin dar demasiadas ideas de por qué iba, sobre todo porque él mismo consideraba que la mejor candidata era Matei. Eso lo reconocía él mismo y, obvio, también todos los demás partidos que ahora irían a competir con ella en primaria. Esos mismos partidos, decíamos, que ahora para competir en primaria tenían que desproclamar a Evelyn Matei como su candidata. ¿Por qué armaban una primaria entonces? La consideraban la mejor candidata. No tenían idea por qué querían ser candidatos ellos, pero iban a la primaria. A ver, ¿se fijan ustedes el enredo, el despelote, el brutal papelón? Si todavía no se ha entendido, veamos lo que pasó más o menos en paralelo a la entrevista de Francisco Chaguán en que reafirmaba su participación en primaria. La mañana del lunes, Evelyn Matei, no los partidos de Chile Vamos, Evelyn Matei anuncia ahora que no habrá primaria y que la responsable dice, o sea, lo responsable, perdón, dice, es ir a primera vuelta, porque resulta que después de todo el circo se acordaron de eso, de la responsabilidad en política. Bueno, Matei desahució las primarias y en conjunto con los partidos de Chile Vamos echaron a andar el discurso oficial. Por culpa de Republicanos y el Partido Nacional Libertario nos quedamos sin primaria. Ese fue el comunicado, la idea principal a transmitir. Paréntesis, todo esto en el contexto de la peregrinación de los candidatos a la Catedral de Santiago para la misa de Fernando Chomalí por la reciente muerte del Papa. Bueno, la culpa de las no primarias de Chile Vamos y Matei entonces, culpa de Republicanos y culpa de Nacional Libertario. O sea, todos los partidos de Chile Vamos habían proclamado a Matei como su candidata. Luego quisieron armar una primaria para lo cual tenían que desproclamar la candidata. Francisco Chaguán renunció a RN para ser candidato presidencial sin tener presente, al parecer, una norma que se lo impediría. Prepararon acto para anunciar las primarias, luego lo suspendieron por declaraciones de Evelyn Matei de ese mismo día. Lunes, Matei da por muerta la primaria y la responsabilidad de todo eso del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario. Esto no se acabó ahí. Día siguiente a la suspensión de primarias y de responsabilizar a Castia Kaiser, Chaguán confiesa que fue la misma Matei la que le pidió renunciar a RN y competir en primaria. A ver, se supone que había habido telefonazo molesta cuando Chaguán anunció su participación, pero ahora que, en realidad, fue Matei la de la idea de que él fuera precandidato presidencial y por eso el senador renunció a 36 años de militancia en Renovación Nacional, sin saber, parece siquiera, que quizás ni siquiera podía estar en la elección primaria por estar impedido legalmente. Miren, pasaron horas nomás, horas después de eso. Un par de horas, aparece otro. Les pedimos antes que lo recordaran. Aparece otro, Checho Irane, el comediante, conductor de radio famoso, el que le hizo una entrevista de 1 hora y 40 minutos a Matei, en la que ella dio sus declaraciones de estrellato, en fin. Apareció Checho Irane. ¿Qué dice Checho Irane? Que, de nuevo, Evelyn Matei le pidió a él, a Checho Irane, participar en las primarias de Chile Vamos, competir con ella. Entonces, miren, esto es lo que estaba armando Evelyn Matei. Una primaria con un impedido legalmente para participar, un comediante y conductor de radio que poca experiencia política tiene, un exalcalde que siempre pidió las primarias pero que nunca lo aceptaron, y un dirigente del partido que le boicotea la campaña por dentro. O sea, menuda primaria, esto es papelón, todo esto es un papelón que ocurrió en algo así como 3-4 días, o sea, no más que eso. Todo este espectáculo en cuestión de días. Y miren, la verdad de todo esto, la verdad yo creo es que no saben ni lo que quieren. La verdad, a ver, es que están con un temor bestial. La verdad es que se la jugaron por una candidata que se sabía errática, cambiante, insegura, impredecible, con cero control bajo presión. Se la jugaron anticipadamente los partidos, la casi unanimidad de la élite económica y social del país, los grandes empresarios, etc. O sea,
A ver, seguramente ya han puesto plata. La verdad es que no tenían ni tienen un plan. Y la verdad es que todo este show pobre de políticos hambrientos fue para instrumentalizar una herramienta de nuestro Estado de Derecho como lo son las elecciones primarias presidenciales. ¿Y por qué digo instrumentalizar? Porque, a ver, no les interesaba realmente dirimir la opción presidencial entre varios candidatos que competirían con la intención seria de presentar su proyecto país y ser presidente de Chile, que es el único fin legítimo de una primaria. Por supuesto que no. Y la mejor prueba de aquello es todo el show que acabamos de describir. La mejor prueba de aquello es que los partidos tenían que desproclamar a quien ya era su candidata presidencial para parar a su candidato propio de cartón. La mejor prueba de que esto era un fraude es que ni siquiera los candidatos cartoné tenían muy claro por qué iban a competir, más allá de darle visibilidad a Evelyn Matei. Si de hecho declaraban expresamente que ella era la mejor candidata, no ellos mismos, ella. Se trataba de una puesta en escena, una primaria de cartón para no tener que lidiar con el vértigo de no tener publicidad gratuita por 2 meses que ofrecen las primarias. Un acto político fraudulento. Y me atrevo a decir un acto rayano en la corrupción, porque sí, a ver, sí, las primarias no cuentan con financiamiento público en términos de reembolsos de gasto, pero en ellas sí actúan y operan los partidos políticos. Partidos que cuentan con financiamiento público permanente de nosotros, con la de ustedes. Y en todo caso esto de no financiamiento público, hasta por ahí nomás, porque las primarias involucran franjas presidenciales, publicidad gratuita para los candidatos, minutos de oro en televisión, publicidad para candidatos que se supone buscan ser presidentes de Chile y presentarle a ese país un proyecto, pero no. Esto no se trataba de eso para nada, se trataba solo de televisión para Evelyn Matei, punto. ¿Quién paró todo esto? ¿Quiénes fueron los que a último minuto decidieron ponerle un freno al fraude? No lo sabemos, quizás lo sepamos o no, pero sea como sea, hizo muy bien. La mejor decisión de alguien de Chile Vamos o de la campaña de Matei en estos 3 o 4 días, porque todo lo demás un papelón brutal. Un papelón bestial de quienes luego pululan por los medios de comunicación, por foros empresariales, etcétera, hablando de reformar el sistema político, cuando lo que ha quedado realmente en evidencia, de manera brutal, no por parte del parlamentario Pichirucci, el díscolo como le dicen, sino directamente de las directivas de partidos y la candidata presidencial, ha quedado en evidencia que el verdadero problema son ellos, son los actuales políticos del sistema y no el sistema político. Ellos son el problema, esos mismos que dicen que el sistema político no aguanta. La verdad es que no es tanto de sistema el problema, sino de sus operadores, los que dicen que vienen a rescatar la política del estado en que se encuentra, que van a arreglar el sistema. O sea, imagínenselo. Ellos tienen la pretensión de arreglar el sistema completo. Esos mismos que montan este espectáculo. Se supone también que son los que cuidan las instituciones, los que abogan por su mantención, su funcionamiento, esto de que las instituciones funcionen, el Estado de Derecho, etcétera. Se lavan la boca con las instituciones. No les importan las instituciones, son pura conveniencia, solo les importa el Estado de Derecho en la medida en que no funcione como tal, en la medida en que puedan someterlo, estrujarlo, aprovecharse de él. En esto somos extremadamente duros porque esto se ha dicho consistentemente por años, pero parece que no se ha entendido bien. Les importan un bledo las instituciones porque lo cierto es que cuando las papas queman, operan como patrón de fondo cualquiera, o como si existiese o recayese en ellos un derecho divino al poder, a acceder al poder como si les perteneciese, y en razón de dicha pertenencia están legitimados para hacer lo que se quiera para alcanzar dicho poder. Así han operado y operan desde Chile Vamos y desde la candidatura de Evelyn Matei. Buscan ponerte el pie encima, imponerse a toda costa, como lo hicieron por ejemplo con su segundo proceso constituyente. A ver, se supone también que esta es la candidatura de la gestión, los buenos equipos, la buena política, los que saben, la candidatura de la competencia encarnada frente a la inutilidad del gobierno de Boric o de los Kaiser y los Kast. Discutible, dudoso. ¿Qué estándar de buen equipo se tiene en el comando de Matei? ¿Qué estándar de gestión? ¿Gestión tipo Cati Barriga? ¿O tipo Lavín y Peñalosa en Las Condes, un feudo de apilotamiento UDI? ¿Gestión a la Hermosilla? ¿Esa gestión? ¿De qué se está hablando cuando se hace gala de los equipos y la competencia? Porque, a ver, que esto realmente es lo más parecido al piñerismo, pero signo mejor que tenía,
que eran los mandos medios, técnicos, los que realmente hacían el trabajo. Esta candidatura parece que tiene solo lo peor del piñerismo, el equipo político, los pensadores de la terma, los de las grandes directrices, el segundo piso, los de los acuerdos, las grandes ideas y la buena política. O sea, a ver, ustedes saben, los Enal Larraín, los Juan Luis Osa, más o menos ese toque, pero lo cierto es que el Dream Team político no se ve ni para organizar cumpleaños, pues. En fin, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, para bajar la cortina del espectáculo, dice hoy que, refiriéndose a su coalición, a Chile Vamos, dice que esta elección perfectamente la podemos perder. Y yo creo que tiene toda la razón. Lo importante es que tengan claro en ese momento que esa derrota sería toda de ellos. ¿Cuándo comienza a vaciarse el barco? ¿Quiénes serán los primeros? Empresarios, diputados, medios de comunicación. Lo veremos probablemente en un par de días o quizá solo horas. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.